Muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar en esta actividad, en esta jornada excelente de charlas y ponencias en conmemoración del mes de la visión. Realmente, y bueno, para ello el día de hoy vamos a un tema que a veces es un poco complejo, pero realmente vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo. El día de hoy vamos a hablar de un tema del porqué de la investigación científica. Mucho gusto nuevamente a todos, yo soy el profesor Manuel Pérez y bueno, vamos a hablar de esta temática que muchas veces es interesante saber la importancia del por qué hacer investigación científica en el campo de optometría. Muy buenos días. En este contexto, siempre me gusta iniciar por una pregunta bastante sencilla, bastante interactiva, que tiene que ver qué es la investigación científica. En este contexto, muchas veces se habla de investigación, se habla de artículos, se habla de revistas, pero realmente cuando nosotros hablamos de investigación científica, tenemos que entender que es un conjunto de procesos, es un conjunto de acciones que se tienen que llevar a cabo para poder mostrar a la comunidad científica, mostrar a la comunidad en general un conjunto de información a partir de un proceso investigativo, ya sea una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, un análisis, un ensayo clínico, un X cosa, ¿no? En este contexto, lo importante de esto es saber que la investigación científica es más allá, es un proceso que te va a dar la pauta para crecer profesionalmente. Si bien hay algunos escritos, algunos papers que hablan de la importancia de hacer investigación, por ejemplo, este que está acá es un artículo muy interesante que me encantó, la verdad, cuando lo miré. Este habla de la investigación, un desafío y una oportunidad. Realmente, cuando nosotros hablamos de investigación, si bien es cierto, hay que tener muchos elementos sustantivos para poder realizar investigación. Se necesita conocer de muchos elementos de metodología, de estadística, de métodos, etcétera. Sin embargo, es una oportunidad profesional para que todos aquellos optometristas que están en formación, todos aquellos colegas que hacen clínica, todos los que están en el campo de la docencia, puedan generar esos aspectos y mostrar el potencial científico que tenemos nosotros los optometristas a nivel de la profesión sanitaria, a nivel de la profesión educativa, a nivel de todos esos segmentos profesionales donde realmente se desempeña el optómetra. Y a esto es importante saber que la investigación, como muchos escritos lo mencionan, es el futuro de nuestra profesión. Esto es importante saber que nos llevará básicamente a un reconocimiento mayor en lo que es mejores posiciones profesionales, a una mejor práctica profesional. Y esto es interesante porque se ve evidenciado en elementos y en escritos científicos que hablan, por ejemplo, de la optometría basada en evidencia. Esto es importante saberlo. Realmente cuando nosotros hablamos de la optometría basada en evidencia, estamos hablando de aquellos procesos donde nuestra práctica clínica se ve evidenciada a partir de análisis, a partir de procesos previos que ya fueron validados, que ya fueron interiorizados, que ya fueron revisados por diferentes colegas en el campo científico de la optometría. Y esto se enfoca principalmente en aspectos que van desde la parte de los tratamientos terapéuticos, la función de la salud pública, cómo se ve esos elementos clínicos, cómo se ve esos mecanismos, esas técnicas de detección ya sea de algunas comorbilidades visuales o en el tratamiento de algunas enfermedades que amenazan la función visual. Esto es interesante tenerlo presente porque realmente se ha evidenciado que hoy por hoy no podemos estar haciendo técnicas incluso que ya están fuera de toda lógica clínica porque realmente hay que tener esa evidencia, ¿no? Esa evidencia que te sustente ese procedimiento, que te sustente esa técnica, que te sustente ese método clínico que vas a ocupar con tu paciente. Incluso podemos ver realmente que este tema es importante porque hay que definir cuáles son esos elementos sustanciales. Y para ello es importante saber
cómo está la investigación científica en el campo de optometría a nivel latinoamericano. Esto es interesante porque si bien es cierto hemos avanzado mucho, Latinoamérica se ha quedado tal vez un poquito rezagada en estos temas, lo que tiene que ver con la investigación científica. Acá podemos ver una tabla. En esta tabla nosotros podemos evidenciar tal vez el top 200 de las investigaciones o los investigadores a nivel mundial, o los índices de países con mayores niveles de investigación en optometría o en salud visual a nivel mundial. Pero miren qué interesante. En esta tabla que salió no hace mucho, fue en este año, el 4 de marzo del 2021, se evidencia por lo menos que la mayoría de los países que tienen mayor ranking o niveles de publicación son países como Estados Unidos, Australia. Vemos aquí países como Reino Unido, Hong Kong, Nueva Zelanda. Y realmente no evidenciamos ni un solo país, ojo, ni un solo país, y menos universidades, que sean de acá de Latinoamérica. Si bien es cierto, en países como Colombia, como incluso ustedes, México, son los que están a la vanguardia en el tema de la actualización en optometría, en el tema de los procedimientos clínicos. Sin embargo, todavía no figuramos a nivel del top 200 y menos del top 50 y mucho menos del top 10 a nivel de los investigadores con mayor promoción, con mayor índice de publicaciones, con mayor efecto, ¿no? O impacto científico en la optometría mundial. Y aquí es interesante ver también que las revistas de mayor renombre o de mayor elemento son revistas que están inmersas dentro de estos países y que son las que tienen mayor ranking de divulgación científica. Esto es interesante, la mayoría de ellas son revistas que presentan sus documentos en inglés y ese es otro elemento importante a recalcar, que la mayor parte de la información científica hoy por hoy se encuentra en inglés. Esto es interesante porque realmente, si bien es cierto, sabemos que en la mayoría de los países nuestros de Latinoamérica un alto porcentaje habla inglés, no es para todo el mundo. Y esta información muchas veces se pierde o se queda así en un proceso intermedio. Entonces, bien, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, hay una pregunta que es muy llamativa, para mí siempre me ha gustado porque esto es motivo de debate muchas veces. Investigar es difícil. Realmente cuando uno se inmersa en este campo, se profundiza en este campo de la investigación, te das cuenta que investigar no es ni difícil ni es fácil. Simplemente es un conjunto de elementos que tenés que ir armando como un rompecabezas. ¿Y esto por qué razón? Realmente para poder investigar, uno empieza la investigación desde lo más simple. Desde que estás en la consulta con tu paciente, estás haciendo una historia clínica, estás haciendo una anamnesis. Eso es una forma de investigación, es una forma de obtener información de tus pacientes para emitir una serie de procedimientos clínicos que te van a llevar posteriormente a un diagnóstico y un posible tratamiento. En este contexto, cuando nosotros hablamos de investigación, que sí es difícil, tenemos que tener presente que para poder investigar se necesita una serie de elementos sustantivos, como ya lo vamos a ver más adelante en lo que técnicas, metodologías, estadística, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí quiero que se queden con esta palabra. Investigar no es ni fácil ni difícil, sino que es un conjunto de elementos, de procesos que se necesitan para poder presentar un documento, para poder presentar una información a partir de un conjunto de diseños o estrategias metodológicas que te van a llevar posteriormente a obtener un resultado y presentarlo a la comunidad, tanto científica, académica o social. Estos elementos son de mayor relevancia. Como podemos ver acá, ¿qué necesito yo realmente para hacer investigación aparte de todos esos procesos de metodología, de estadística? En este contexto, uno de los factores más importantes que yo me gustaría recalcar es la motivación. Ya lo decía el doctor Merchan cuando hablaba de las técnicas, o en este caso lo que es el proceso de la optometría post pandemia.
Y para mejorar esos procedimientos clínicos, uno de los elementos principales en cualquier proceso, ya sea investigación, ya sea clínico, ya sea incluso para hacer cualquier actividad que te guste, que te llame la atención en tu vida normal, profesional, familiar, es la motivación. ¿Y esto cómo se adquiere? ¿Esto cómo se genera? Realmente voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo hace muchos años, realmente hace tal vez unos 8 años, por ahí más o menos, yo recibí un curso que me invitaron a recibir, que era un curso en bioestadística. Esto era un curso dirigido para profesionales. Yo en aquel momento todavía no había egresado, pero me invitaron a recibir el curso. Y a mí me gustó cómo se fue dando un enfoque realmente de la importancia de ciertas ciencias, pero sí te va reflejando la importancia para poder presentar y contextualizar la realidad de la población, la realidad de los fenómenos, de esos problemas que atañen realmente todo lo que tiene que ver con la situación profesional de la optometría, con la situación de las comorbilidades visuales de nuestra población, con todos esos elementos sustantivos que logramos ver día a día y que realmente no todos están explicados del por qué pasa. Si bien sabemos, vemos el fenómeno, pero no todo se explica en el por qué pasa eso. Entonces, la motivación es un elemento muy importante siempre para hacer investigación científica, es lo primero. Lo segundo es ser organizado. Ser organizado significa tener un esquema de trabajo, tener una ruta de trabajo, tener una metodología de trabajo. Y cuando hablamos de eso, no se puede investigar solo. Yo considero de que la investigación debe de trabajarse de manera integrada, debe ser un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Y para eso se debe de apuntar a 3 niveles: una investigación multidisciplinaria, transdisciplinaria y interdisciplinaria. Esto es importante porque hoy por hoy cuando nosotros vemos a un paciente no lo vemos de manera única. El paciente no solo es ojos, el paciente es un conjunto de elementos, de órganos, de sistemas y aparatos. Y en ese contexto, cuando nosotros hablamos de investigación, también tenemos que tener presente que la investigación no es solo un factor que influye en un fenómeno. Por lo general, todos los procesos que intervienen en la vida diaria son multifactoriales. Y cuando hablamos de multifactoriales, tenemos que tener presente que son todos esos fenómenos individuales que interaccionan para poder generar un efecto en algún sistema, en alguna estructura, en algún proceso, eh, en algún contexto real. Entonces, para ello, nosotros cuando hablamos de investigación, tenemos que tener presente que se debe de hacer uso de una metodología de investigación adecuada. Y cuando hablamos de eso, tenemos que incluir que para ello se debe hacer integración de métodos de investigación. La investigación no es solo estadística, eso es importante saberlo, eso es importante reconocerlo. La investigación científica hoy por hoy no solo es estadística, no solo son números, sino que también va más allá. La parte cualitativa, la parte de las emociones, la parte de las percepciones, la calidad de vida, cómo se expresa en una persona, cómo se expresan esos elementos de relevancia cuando nosotros investigamos un problema. Por ejemplo, queremos saber cómo está la progresión de miopía, cómo afecta esa miopía a la calidad de vida de las personas, cómo afecta esa miopía a los ingresos económicos o a los niveles económicos de las personas. Entonces, es importante tener presente que para poder conocer el contexto real de las afectaciones de las personas, o de los fenómenos o los problemas de estudio, se debe de hacer integración de métodos, tanto de la parte estadística como de la parte de investigación, y definir muy bien cuáles son esos enfoques o esos paradigmas bajo los cuales se sustenta nuestra investigación que estamos proponiendo. Eso es importante. Debemos de estar muy seguros y muy claros de cuáles son esos modelos filosóficos a utilizar en el problema de investigación o el proyecto de investigación que queramos hacer. Sin embargo, la investigación no solo es eso, no solo es metodología, no solo es trabajo en equipo, no solo es motivación, sino que tiene que ver también con un conjunto de procesos que van de más allá hasta el proceso de gestión. Aquel que realiza investigación no es solo aquel que ya ve y dice voy a ir a medir un fenómeno y ya está. No solo es eso, sino que tienes que hacer un proceso de gestión que va desde la gestión institucional, la gestión de procesos internos, la gestión de talento humano, que eso es importante.
Si querés hacer un estudio donde vas a aplicar encuestas y no capacitas a tus encuestadores, esto es importante, ahí se pierde información valiosa, ahí se pueden alterar los resultados. O si no haces gestiones institucionales, que las gestiones de permiso, que las gestiones de accesibilidad a ciertos grupos de segmentos de datos, o no gestionas incluso aquellos elementos que tienen que ver con esos procesos internos de la investigación, que la estructura, que los equipos, que las computadoras, que el internet, etcétera, cualquiera de esas cosas tienes que tenerlo presente cuando quieras hacer investigación. Esos son algunos elementos importantes y uno de los mayores, que siempre es el factor de éxito de una investigación científica, se llama persistencia. Cuando nosotros hablamos de la persistencia, tenemos que tener presente que cuando estás haciendo una investigación o cuando ya estás haciendo tu proceso monográfico y estás ahí en esa etapa de yo no sé qué tema digo, presento mi tema y lo votan, o me dicen que mi tema no lleva la ruta correcta. Tenés que tener persistencia, tenés que tener esa seguridad de que lo que estás haciendo es por un bien y ser muy humilde en la recepción de esos consejos, de esas orientaciones, de esas estrategias metodológicas que te van brindando aquellas personas que ya están en el proceso de investigación, que ya están en el día a día de esas actividades de investigación. Entonces, en ese contexto, es importante saber dos elementos. Uno, motivación, organización, trabajo en equipo, integración de métodos, gestión institucional de recursos, de proceso y talento humano. El otro es la persistencia. Es un conjunto, es un paquete de elementos que te van a llevar al éxito en cualquier proceso de investigación. Ojo, no todos los procesos son rápidos. Muchas veces uno planifica, pero la realidad es otra. Nadie se imaginaba en el 2000, a inicio del 2019, que iba a haber una pandemia. Por ejemplo, yo de manera personal tenía muchos proyectos de investigación que ya se estaban iniciando, pero se tuvieron que pausar debido a la condición de pandemia. Y ahora se están retomando nuevamente, pero ya de allá para acá ha habido un impacto en esa programación, en esa ejecución, en ese proceso. Entonces, siempre tenés que contemplar todos los factores que te van a llevar al éxito en un proceso de investigación. Avancemos acá. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de investigación, tenemos que tener presente qué tipo o de nivel de investigación puedo realizar en optometría. Esto es interesante porque realmente una de las cosas que se observa, por lo menos en la literatura científica de acá, de la región, en cuanto a profundidad de las investigaciones que se realizan en algunos países. Y en este contexto vamos a enfocarnos en dos grandes segmentos. El primer segmento tiene que ver con algo que se llama investigación básica, y esto estamos hablando de un nivel de investigación de baja inferencia, y cuando hablamos de baja inferencia significa que estamos haciendo principalmente descripción de los elementos, descripción de los fenómenos, y buscando una que otra relación o asociación entre variables que se estudian en el proceso. Cuando nosotros hablamos de la investigación observacional, tenemos que entender que es la base de cualquier proceso investigativo. Siempre nosotros, para analizar un contexto, para ver un fenómeno, tenemos que observar. Y eso es algo que, por lo menos a mí, con mis estudiantes, me ha ayudado un poco. Cuando me dicen, profesor, no sé qué estudiar, yo les mando a hacer una actividad, por ejemplo, que me ha ayudado mucho. Vayan, caminen por los pasillos, escuchen a las personas, miren el contexto, vean el fenómeno, y observen todos esos elementos que pueden generar algún problema o que están generando algún problema. Siempre la investigación tiene que partir de un problema de investigación. No podemos hacer investigación teórica, solo tener un documento y puede ser publicando la situación, ya sea de la población, de los no tiene la relevancia que debería de tener. Es el nivel descriptivo, esto ya lo hablan en muchos libros de metodología de investigación, por lo general incluso uno lo toman como el primer nivel, pero a mí siempre me gusta partir de lo que es la observación. Siempre la observación es la base de todo, y posterior a ello es la descripción de los fenómenos. Aquí nosotros vamos a ver un ejemplo que traigo acá,
¿cómo es que se hace la descripción de un fenómeno? Aquí nosotros hablamos de frecuencias, hablamos de porcentajes, hablamos de medidas de tendencia central, que intervalos de confianza. Eso es una explicación de los datos del fenómeno que se está estudiando. Y para ello, el otro nivel que viene siendo como inferencial, pero todavía está en un nivel intermedio, es el nivel de relación o el nivel relacional. Y en ese contexto, nosotros tenemos que tener presente que aquí buscamos algo que se llama asociación entre variables. La asociación entre variables tiene que ver con el uso ya de un primer nivel de pruebas de hipótesis. Parten a partir de un nivel de pruebas de hipótesis. Y en ese contexto estamos ya haciendo algún análisis estadístico leve, pero ya con un cierto grado de inferencia. En el otro nivel, bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un tipo de investigación observacional. Vemos que por ejemplo aquí en esta reseña dice que aborda sistemáticamente las condiciones del segmento anterior, en este caso posterior, perdón, observada en ojos miopes, y describe las características asociadas con las vías de gestión de la condición y los detalles. Vemos aquí, por ejemplo, que en este estudio dice, ven esos fenómenos, observan en el elemento, ahí están explicando la observación, y aparte de eso están describiendo los fenómenos de todas esas condiciones que se presentan en la retina de los pacientes con miopía alta. Entonces, eso es un artículo que realmente presenta a la comunidad científica y les dice, mira, aquí alerta, hay algo importante que hay que revisar. Y ese algo importante es un fenómeno que se presenta en aquellos pacientes que tienen una condición visual. Y aquí nosotros vemos la descripción del fenómeno y ya esa información se comparte con la comunidad científica, con la comunidad clínica, con la comunidad académica, y ya miran el fenómeno. Ya entiende o ya se comparte esa información y ya dice el otro que está haciendo optometría clínica, mira, importante. Ya aquí estos pacientes pueden presentar esta cosa. Todavía no se saben los factores o por qué las causas en ese estudio, pero sí otro estudio ya puede venir a indagar mucho más sobre esa temática. Como quien dice, estamos en un primer nivel de investigación tipo observacional y descriptiva, pero sí tiene mucha relevancia científica. ¿Por qué? Porque ya estás presentando a la realidad un fenómeno que está ahí, que es mirable, que es observable y que tiene impacto. Vemos acá, por ejemplo, el segundo nivel, que aquí básicamente tenemos que conocer que es investigación de alto nivel inferencial. Y cuando nosotros hablamos de eso, tenemos tres niveles que se presentan igual en muchos libros de investigación o de metodología de investigación, que es el nivel analítico. En este caso, el nivel analítico busca las relaciones de causa-efecto entre los factores, entre los fenómenos de estudio, y para ello muchas veces se ayuda de diversos métodos. Por ejemplo, los métodos, en este caso, experimentales, que muchos otros lo conocen como ensayos clínicos en nuestra investigación de salud, los conocemos como ensayos clínicos. Así como también uno híbrido, un método híbrido que ha salido, que es efectivo también y de mucha relevancia, que son los modelos o los estudios cuasi experimentales. Entonces, cuando nosotros hablamos del otro nivel de investigación de alta inferencia estadística, podemos decir que son aquellos estudios tipo predictivos cuantitativos, que son aquellos que se basan en tendencias de probabilidades, aplicación de modelos, de regresiones lineales, ya sean simples o múltiples, o aplicación de alta sistema de análisis estadístico, que son los modelos mixtos. Ya esto ya comprende un poquito más de complejidad a lo que es de procesos estadísticos, análisis de datos, combinaciones de modelos, etc. Y el último nivel, no menos importante, sino que es un nivel donde ya se hace aplicación de todo ese conocimiento que se ha adquirido en todos esos procesos, y aquí ya se busca la realización de propuestas, de modelos, que es la innovación tecnológica, la innovación de procesos. Y es importante conocer que todos estos niveles, si tienen una armonía en conjunto para dar esa explicación de la realidad de los fenómenos que afectan a cualquier condición en el mundo. Entonces, como hemos podido ver, repasemos, existen dos modelos grandes. Está el de bajo nivel de inferencia y el de alto nivel de inferencia, pero ninguno es más que otro. Realmente son complementarios todos, porque cualquier investigación, si cumple con ciertos criterios,
tanto en los datos como en los procesos de recolección, como los instrumentos. Esto te permite llegar a cualquier nivel. No significa que porque una investigación yo quiero determinar la frecuencia y porcentaje de miopía en la población X, no significa que esos datos que tengo ahí yo no los puedo llevar a un nivel analítico o a un nivel predictivo. Claro que sí, pero va en función de la calidad de los datos. Ahora bien, cuando vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo que dice investigación de tipo experimental, esto es un nivel de análisis de causa-efecto. Esto es un ensayo aleatorizado, controlado y con placebo doble enmascarado, que son un montón de términos que se utilizan para expresar la rigurosidad de control que se tiene sobre las variables de estudio, sobre los tratamientos en este caso. Y aquí en este estudio buscaban determinar cuál era la mejor concentración de atropina para el control de la progresión miópica. En este caso, hay que tener presente que esos ensayos, esos estudios clínicos, se fundamentan en pruebas de hipótesis. Cuando ya hablamos a esto, estamos en un mundo de incertidumbre. ¿Es posible o no es posible? ¿Existe significancia? No existe significancia, pero el que no exista significancia no es malo. Que diga, mi estudio no fue significativo, no significa que fue malo. O que no te dio un p-valor de menos de 0.005 que se contrasta con un error alfa. No es malo tampoco. Significa que estás demostrando la realidad del proceso. Ahora bien, en este estudio, básicamente, se busca un control estricto de la variable. En la investigación experimental rigurosa, se tiene un control de todas esas variables que se van a medir, que se van a analizar, y tenemos que tener algo que se llama estandarización de las repeticiones, o en este caso, de los sujetos de estudio, o del fenómeno de estudio. Hay que estandarizar todos los procesos para que no exista una alteración de los resultados. Obviamente, los tratamientos que se van a aplicar son controlados. Vemos que aquí en este caso, por ejemplo, hablan de tratamientos de tipo farmacológico, y cuando nosotros hablamos de tratamiento no necesariamente tiene que ser un fármaco, un medicamento. Tratamiento le llamamos a cualquier variable de medición que está sujeta, ¿no?, a un control estricto. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos niveles de investigación, ya estamos hablando de altos niveles de inferencia estadística. Aquí, por ejemplo, aplican una prueba de dependencia entre variables, que es la chi-cuadrado, hacen uso de análisis de la varianza, que eso te permite determinar cómo está la variabilidad de las respuestas en cuanto a cada uno de los tratamientos y determinar cuál es el de mayor efectividad para ese estudio que están aplicando, y utilizan mucho lo que son las estimaciones de errores para poder determinar cuál es el valor más óptimo para esa investigación. Y en último momento, básicamente se basan en pruebas de hipótesis en función de un p-valor. Y esto es la potencia de la prueba que te va a dar la significancia o la no significancia de esos resultados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este es un nivel de investigación tipo analítico, y vemos también el control o el modelo que se aplica o el método que se aplica, que es un método tipo experimental. Los estudios tipo analíticos pueden ser de tres tipos, recordemos. Está el tipo de analítico de causa-efecto, que es un estudio observacional, donde tenemos muestras grandes. Incluso puedes hacer análisis de una gran población y ver cómo funciona de un tratamiento. Puedes ver también los métodos tipo experimentales, que son controlados como este, bien ejecutados, bien organizados, bien estructurados, con un diseño metodológico previo ya definido. Aquí ya definís qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a medir. No es a lo que yo encuentre, sino que ya tenés un sistema de control sobre todos los fenómenos que vas a estudiar. Y en otro contexto también tenemos los estudios cuasi experimentales, que básicamente vienen siendo como una unión entre el estudio de investigación, en este caso de tipo experimental, y analítico de causa-efecto. Hay control sobre ciertas variables, pero no es en todas las variables. Entonces, vemos este ejemplo, y aquí tenemos, por ejemplo, otro esquema que nos habla de otro artículo donde dicen que es un diseño de un modelo de atención visual para campañas de comunicación en el caso de la COVID-19. Miren qué interesante, este artículo es reciente. Este artículo ya no solo se basa en querer ver un proceso, sino que ya está haciendo una propuesta.
Su fundamentación epistemológica para estos tipos de investigaciones se basan básicamente en lo que ya existe en la realidad, en los escritos, se basan en las investigaciones previas que se han realizado de este fenómeno y tienen la intención de crear, de validar, de explicar un producto o aplicar un producto. En este caso puede ser un modelo, puede ser un protocolo, puede ser un instrumento, incluso un producto de innovación. En este contexto, lo que buscan estos tipos de investigación aplicativa, se le conoce, buscan básicamente dar algo para que se ejecute o se pruebe o cambie la realidad en un contexto o mejore un proceso. Entonces, es importante saber que esto es una investigación de alto nivel donde se hace integración de métodos de investigación. Y cuando hablamos de métodos de investigación, no solo nos vamos por la parte estadística, sino que también tenemos que incluir la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho análisis cualitativo para poder diseñar esas propuestas, hablar con expertos, hacer grupos focales, hacer grupos de discusión y análisis, y revalidar, aplicar y volver a revalidar la propuesta hasta que ya tenés un producto ciertamente fiable y ejecutable para la comunidad. Esto tiene muchas fases, no es solo un primer momento donde saco el resultado, como en cualquier otro estudio que saco el resultado y ya lo presento a la comunidad. En este caso no, tenés que tener muchos niveles o muchas fases de diseño y validación. Entonces, esto es importante porque permite contextualizar y se ajusta a la realidad de todos esos problemas. Vemos acá, por ejemplo, es importante saber que cuando yo voy a hacer investigación, tengo que tener presente qué puedo lograr yo haciendo investigación. Realmente la investigación científica no solo se basa en la parte clínica, que eso muchas veces es una pandemia, por decir así. Solo nos enfocamos en lo clínico, en lo clínico, en lo clínico, en lo clínico. Es excelente, pero la optometría no solo es clínica, sino que también incluye en otros contextos. La epidemiología, que es la parte clínica, podemos ver todas esas comorbilidades, cómo están sus frecuencias, sus porcentajes, sus estadísticas, pero no solo es eso. También la optometría, o en este caso la investigación en salud visual, tiene que ver con políticas públicas de salud. Y aquí es interesante porque si vos vas a hacer, por ejemplo, una propuesta de una política pública, tenés que tener evidencia científica de que tu trabajo profesional, de que es importante que vos estés en el sistema de salud, y eso solo se demuestra con evidencia científica. Solo se demuestra diciendo o expresando una evidencia científica para que se mejoren esos procesos internos. Otra cosa, la innovación tecnológica y comercial es vital, y esto solo se logra con procesos de investigación y validación, investigación y validación. Recordemos el último nivel, la investigación de tipo aplicada, que esto es lo que busca. Y gracias a eso es que nosotros hoy por hoy tenemos, bueno, por lo menos digo, se tiene, ¿verdad? Porque no en todos los países de Latinoamérica tenemos acceso a tecnología de punta, que existen otros, pero sí, gracias a ese tipo de investigación es que se ha avanzado enormemente. Incluso ya hoy por hoy se habla de el uso del smartphone para hacer diagnóstico. Incluso ya lo decía el doctor Merchan, hay que estar, el optometrista tiene que estar en constante innovación, constante invención. Y para lograr eso se tiene que hacer investigación científica. La optometría basada en evidencia, yo lo vimos con un ejemplo. Esto es importante porque permite a todos esos clínicos, a todo lo que estamos haciendo clínica, que demostremos y contextualizamos procedimientos, pero en función de un resultado viable que ya fue medido, que ya fue ejecutado, que ya fue probado. Y eso nos va a permitir a nosotros tener mayor certeza, mayor tranquilidad, mayor seguridad de que lo que estamos haciendo en la asistencia, en los procesos internos, es correcto y es fiable. Y esto a la vez mejora todos esos procedimientos clínicos con el objetivo al final de que todos esos sistemas de investigación se centren en mejorar la calidad de, ya sea de nuestros pacientes, ya sea de nuestros estudiantes, ya sea de los colegas, ya sea de incluso nosotros mismos. Entonces, es importante que tengamos presente esos aspectos cuando realmente se habla de investigación y el porqué de la investigación. Hay muchísima información. Hay muchísima información en los artículos, en revistas, en libros, etcétera.
Pero realmente hablar de la importancia y el por qué hacer investigación no solo se centra en lo que dicen esos documentos, sino también en la realidad total. En la realidad total, cuando incluso tenés un familiar que tiene una miopía y no se ha corregido o X de cosa, para que se pudiera haber logrado esa corrección, tuvieron que haber pasado miles de procesos de investigación previos en muchos años. Es importante la fundación epistemológica, y cuando me refiero a eso, me refiero a todos esos antecedentes de investigación que ya se han hecho, todos esos antecedentes que se siguen haciendo y que hoy por hoy tenemos que tener presente que la investigación científica no para y al contrario, se está fortaleciendo cada día más en todos los segmentos y en todos los países. ¿Por qué? Porque realmente es lo que nos va a permitir, como decía el primer artículo, es lo que nos va a permitir impulsar el desarrollo profesional de la optometría. Si bien sabemos, en la América Latina tenemos incluso algunos países que hoy por hoy incluso no aceptan la optometría porque aducen cualquier cosa, ¿no? En este contexto es importante saber que si nosotros damos evidencia de la importancia en esta profesión para el cuidado primario de la salud visual y para hacer efectos en todos esos sistemas, se va a poder hacer esos cambios. Y eso no solo beneficia a la población profesional de ese país, sino que también nos beneficia a todos, porque el gremio se fortalece, el gremio permite una mejora de todos sus procesos y da evidencia de la importancia de nuestra profesión. Ahora bien, ¿y después qué sigue de que hago investigación? Ya siempre esto es importante porque realmente el hacer investigación no lo es todo, sino que hay que llegar a otro nivel. ¿Qué significa esto? Hay que publicar esa investigación, hay que compartirla. ¿Y dónde la tengo que compartir y por qué debo compartirla? Bueno, porque si yo la hago y me la quedo, es como que no lo hubiera hecho. Entonces, en ese contexto, yo siempre digo que no hay que preocuparse dónde la puedo publicar, porque si bien es cierto, podés empezar por las revistas de tu universidad, por las revistas nacionales de ciencias que tengan. Y poco a poco esos documentos ya están quedando en la nube. En algún momento alguien leerá tu documento y le interesará esa investigación y te contactará y te dirá cómo hiciste o cómo podemos ayudarte. Pero la idea es empezar por algo. Eso incluso es algo que se está trabajando desde la universidad de acá, se está trabajando desde diversos contextos y la idea siempre es empiecen por publicar, aunque sea en una revista que no tiene tanto rating, tanta fama, pero empiecen a publicar. Esa es la idea, esa es la intención. Y bueno, en el proceso podemos determinar esa importancia de empezar a publicar y eso es lo que sigue después de la investigación. Ahora bien, ya para ir culminando, ¿a qué debemos aspirar? Realmente, con procesos de investigación, nosotros tenemos cuatro elementos. Uno, ser mejores profesionales, con preguntas, con indagar sobre los procesos de cómo están en el mundo, no solo quedarse enfrascado con lo que me dicen o lo que yo he leído en un libro, sino ver más allá. Y para ver más allá tenés que investigar, tenés que ver lo que dice el último artículo de ayer, el de anteayer. En los libros muchas veces son importantes y son geniales todo lo que presentan, pero muchas veces es información que ya está desde hace 10, 15 años, mientras que el artículo te habla de un caso nuevo que te puede pasar en tu práctica profesional y ya tenés una evidencia, una noción de cómo poder eh, tratar con una condición que se te presente. El elemento es, ya lo decía el doctor Merchan en su ponencia, tenemos que buscar ser mejor y en este caso ser mejores humanos. No podemos y dejar de resolver problemas teórica de la máxima complejidad del mundo, porque realmente, si bien es cierto, te van a entender 10, pero 10.000 no te van a entender de lo que estás hablando. Y el que hace investigación tiene que tener presente y conciencia dos cosas. La investigación se hace para compartir. Es un acto noble que el que investiga lo hace con el fin de compartir,
un poquito de lo que ha trabajado. Y por tanto no podemos ser, solo quedarnos con ese contexto de que yo investigo, yo hago, yo quiero hacer, sino la idea se trata de compartir. Y eso te va a abrir puertas y te va a abrir muchas puertas y te va a abrir muchas puertas. Lo otro, ser ético. En investigación la ética es vital. No podés ir, por ejemplo, a hacer una investigación de tipo experimental o ensayo clínico si no has cumplido todas tus normas éticas, tu consentimiento informado, la aplicación de un buen instrumento validado, protocolizado y ajustado a la realidad contextual de tu población. Tenés que tener mucha ética profesional, mucha ética en la investigación, mucha bioética. Esto es vital. Y lo último es investigar con propósito. Realmente en ese contexto yo le diré, la investigación no se centra únicamente en esos procesos que son muy complejos. A veces hay cosas sencillas que son problemas que están afectando más que lo complejo, o lo último, el caso clínico más complejo que hay. Puede que se presenten 2, 3 personas, pero las otras cosas que sí vemos a diario, eso hay que investigarlo, eso hay que analizarlo, eso hay que darle respuesta y soluciones. ¿Y cómo se hace? Con investigación previa, trabajo en equipo, colaboración, motivación y constancia. Entonces, una de esas cosas que se ha venido trabajando acá, por ejemplo, se ha buscado crear, en este caso, una investigación científica de optometría visual organizada en Latinoamérica. Una de esas propuestas que hemos venido trabajando es una nueva organización que se ha venido creando, el bebé, le digo yo, de Latinoamérica, que básicamente se llama el Consejo Latinoamericano de Investigación. Básicamente es una nueva organización que se está formando. Esto hasta el momento hemos tenido una buena aceptación de profesionales, docentes, investigadores de muchos países de Latinoamérica. Y hoy por hoy ya se está haciendo mención de esta organización. Estamos iniciando, esta página incluso que ven acá, está en etapa inicial, apenas está en etapa de construcción, pero la idea es organizarnos. Y hoy por hoy ya estamos empezando a ver cómo trabajamos unas propuestas que se van a complementar próximamente y se van a compartir con estas diversas instituciones que ya hoy por hoy ya han dado su voto de confianza a esta nueva organización, porque queremos venir a compartir y organizar y a colaborar con toda aquella institución que quiera fortalecer la investigación científica en el campo de optometría para Latinoamérica. En ese contexto, aquí está nuestro enlace de página web al final, www.clio-o.org. Entonces, por ahí también pueden conocer un poquito de lo que estamos haciendo. Y bueno, en ese contexto me gustaría agradecerles el espacio, la oportunidad de compartir esta experiencia que yo he tenido en este campo de investigación, que si bien no ha sido el 20 años, pero por lo menos en lo poco tiempo que llevo me ha enseñado mucho. Y considero yo que hoy por hoy podemos aprender todo de los procesos internos de la investigación científica y te ayuda a crecer tanto profesionalmente, en valores y siempre pensando en el bien de los demás. Muchas gracias.